el sonido de la porcelana fina al chocar contra el suelo de mármol. Resonó como un disparo en el silencio sepulcral del restaurante El Zafiro. No era un restaurante cualquiera, era ese tipo de lugar, donde el aire olía a dinero antiguo y las conversaciones se mantenían en un susurro reverencial, un templo de la exclusividad, donde una cena costaba más que el alquiler mensual de una familia promedio. En el centro de este escenario de lujo impostado, la tensión se cortaba con cuchillo. Alejandro, un joven de apenas 20 años, vestido con un traje italiano, hecho a medida que gritaba su precio, y un reloj en la muñeca que valía una fortuna, estaba de pie, con el rostro desencajado por una furia desproporcionada, señalando con un dedo acusador a la pequeña mesa contigua a la suya, donde una figura encogida intentaba hacerse invisible. Frente a la ira del joven magnate estaba sentada doña Elena. A sus 60 años, su rostro era un mapa de arrugas labradas, por décadas de trabajo duro y preocupaciones constantes, una geografía de la dignidad en la pobreza. Llevaba un abrigo de lana gris, limpio pero irremediablemente desgastado en los puños, y sus manos, callosas y con las articulaciones hinchadas por la artritis, aferraban una pequeña taza de café como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. No había roto nada. El ruido había sido provocado por Alejandro al golpear su propia mesa, en un arrebato de soberbia, pero la culpa parecía flotar sobre ella, simplemente por existir en ese espacio, que él consideraba exclusivamente suyo, un intruso en su perfecto mundo de privilegios. «Es inaudito. ¿Es que ya dejan entrar a cualquiera aquí?», bramó Alejandro, su voz joven carente de cualquier matiz de empatía, resonando de forma desagradable en la acústica perfecta del salón. Sus ojos recorrían a doña Elena de arriba abajo con una mezcla de disgusto y superioridad, como si estuviera evaluando una mancha molesta en su costosa tapicería. «Gerente, quiero que saquen a esta mujer inmediatamente. Está arruinando mi experiencia y la imagen de este establecimiento. Huele a transporte público y fracaso». Las palabras eran crueles, diseñadas para herir en lo más profundo, lanzadas por alguien que nunca había conocido. El significado de la palabra necesidad. El maître, un hombre delgado con un esmoquín impecable y una expresión de perpetua angustia profesional, se acercó con pasos vacilantes, atrapado entre la obligación de complacer a un cliente que gastaba miles de dólares en vino y la evidente injusticia que se estaba cometiendo. Doña Elena, con la voz temblorosa y los ojos fijos en el mantel de hilo blanco, susurró una disculpa que nadie escuchó realmente. «Lo siento, joven. Solo estoy terminando mi café». «Ya me iba». Su presencia allí no era un capricho. Había ahorrado monedas durante 6 meses, privándose de cenas, solo para poder pagar ese único café en el aniversario de la muerte de su esposo, en el lugar que él siempre soñó visitar y nunca pudo. Alejandro no estaba dispuesto a aceptar disculpas. Su ego, inflado por una fortuna reciente y rápida proveniente del mundo de las criptomonedas, necesitaba una víctima para reafirmar su estatus. «No me importa lo que estés terminando. No perteneces aquí. Mira tus zapatos, mira esa ropa. Es un insulto para los que sí podemos pagar por la excelencia». Sacó un fajo de billetes de alta denominación de su bolsillo y los arrojó sobre la mesa de Elena con desprecio. Los billetes se dispersaron como hojas, muertas sobre el café y un pequeño relicario de plata, barato que ella había colocado sobre la mesa. «¿Cuánto cuesta tu café? $10. Toma 100 y lárgate. Cómprate algo de dignidad en otro lado». La humillación fue física. Doña Elena sintió como las lágrimas, que había estado conteniendo con todas sus fuerzas, comenzaban a quemarle los ojos. No tocó el dinero. Sus manos temblaban demasiado. El restaurante entero observaba en silencio. Algunos clientes desviaban la mirada incómodos, cómplices por omisión, mientras otros miraban con morbosa curiosidad. Nadie se movía. El poder del dinero de Alejandro había creado un campo de fuerza que paralizaba la decencia humana de los presentes, dejando a la anciana completamente sola en su vergüenza. Es increíble cómo el dinero puede transformar a una persona en un monstruo. «¿Qué sientes al ver esta escena?».
rabia, tristeza. Si estás sintiendo esta injusticia en el pecho, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No permitamos que historias como esta queden en el silencio. Déjame en los comentarios. ¿Desde qué país estás viendo esto? Y si alguna vez has presenciado algo similar. Pero lo que Alejandro no había notado en su ceguera narcisista era la presencia en la mesa contigua, justo detrás de Elena. Allí estaba sentado un anciano de unos 80 años, Don Mateo. A diferencia del brillo ostentoso de Alejandro, Don Mateo emanaba una elegancia silenciosa y antigua. Su traje era de un corte clásico y perfecto. Su cabello blanco estaba peinado con esmero, y sus ojos azules, aunque cansados por el paso del tiempo, observaban la escena con una intensidad que desmentía su aparente fragilidad. No había tocado su comida desde que comenzó el altercado. Don Mateo había visto muchas cosas en su larga vida. Había conocido la pobreza extrema en su juventud y la riqueza inimaginable en su madurez. Sabía reconocer la diferencia entre el precio de las cosas y el valor de las personas. Sus manos, apoyadas sobre un bastón de madera tallada con empuñadura de plata, se cerraron con fuerza al ver los billetes caer sobre la mesa de la mujer. Había algo en la postura de doña Elena, una dignidad rota que le resultaba dolorosamente familiar, algo que resonaba en una parte muy profunda y antigua de su memoria, aunque todavía no lograba precisar qué era exactamente. La tensión seguía aumentando. Alejandro, al ver que el gerente no actuaba con la rapidez que él exigía, se inclinó agresivamente sobre la mesa de Elena, invadiendo su espacio personal. Si no te vas por las buenas, haré que te saquen los de seguridad. No voy a permitir que mi cena de celebración se arruine por tu presencia. La celebración era por un contrato millonario que estaba a punto de cerrar, una ironía que hacía su comportamiento aún más grotesco. Elena comenzó a recoger sus pocas pertenencias con movimientos torpes, intentando mantener la compostura mientras el relicario de plata se deslizaba de sus dedos nerviosos y caía al suelo, rodando hasta quedar cerca de los zapatos de charol de Alejandro. Fue el sonido del metal golpeando el suelo lo que pareció despertar a don Mateo de su observación pasiva. Sus ojos siguieron el pequeño objeto y, al ver el relicario abierto en el suelo, algo cambió en su expresión. Una chispa de reconocimiento, seguida de una ola de profunda emoción, cruzó su rostro arrugado. El anciano tomó aire profundamente, enderezó su espalda tanto como su edad se lo permitía, y supo que el momento de ser un simple espectador había terminado. La verdadera historia de esa noche estaba a punto de comenzar, y nadie en ese restaurante, especialmente el joven Alejandro, estaba preparado para lo que sucedería cuando el pasado y el presente colisionaran de una manera tan inesperada. Alejandro observó el relicario en el suelo y, lejos de mostrar un ápice de humanidad, soltó una carcajada seca y cruel que heló la sangre de los presentes. Con la punta de su zapato italiano de cuero brillante, empujó el pequeño objeto metálico, alejándolo de la mano extendida de doña Elena, quien se había arrodillado con dificultad para recuperarlo. «Hasta tu joyería es basura, igual que tu presencia aquí», escupió el joven con desdén. Elena, en el suelo, sintió que el mundo se le venía encima. Ese relicario no tenía valor monetario. Era latón barato oxidado por los años, pero dentro guardaba la única foto que le quedaba de su esposo fallecido y un mechón de cabello de la hija que perdieron al nacer. Verlo tratado como basura por aquel muchacho fue un golpe más doloroso que cualquier bofetada física, una profanación de sus recuerdos más sagrados que la dejó sin aliento y con el corazón hecho pedazos en medio de aquel salón lujoso. El sonido rítmico y pesado de un bastón golpeando el mármol rompió el momento de crueldad. Toc, toc, toc. Era un sonido deliberado, autoritario, que se acercaba con una lentitud exasperante, pero imparable. Don Mateo se había puesto de pie. El esfuerzo era visible en su rostro. Sus piernas temblaban ligeramente bajo el peso de los años, pero su columna se mantenía erguida con una dignidad imperial. Avanzó hacia la escena no como un anciano frágil, sino como un general inspeccionando un campo de batalla deshonroso. El restaurante entero pareció contener la respiración.
Alejandro se giró molesto por la interrupción, listo para lanzar otro insulto, pero algo en la mirada de acero de aquel anciano lo detuvo momentáneamente. Una barrera invisible de autoridad que el dinero no podía comprar ni derribar fácilmente. Ignorando completamente al joven millonario, don Mateo se detuvo frente a doña Elena, quien seguía arrodillada, humillada, con los ojos llenos de lágrimas, con una dificultad que hizo que varios comensales sintieran un nudo en la garganta. El anciano se inclinó lentamente. Sus rodillas crujieron y su respiración se agitó, pero no se detuvo hasta alcanzar el suelo. Con sus manos cuidadas y temblorosas, recogió el relicario maltratado. Lo sostuvo con una reverencia absoluta, como si fuera el diamante más valioso del mundo, y sacó de su bolsillo un pañuelo de seda inmaculado para limpiarle el polvo que los zapatos de Alejandro habían dejado. Fue un gesto de una ternura tan devastadora que contrastaba violentamente con la brutalidad presenciada segundos antes, transformando el ambiente del restaurante por completo. «Señora», dijo don Mateo con una voz grave y cálida, ofreciéndole su mano libre para ayudarla a levantarse, «le ruego que acepte mis disculpas en nombre de la raza humana. A veces olvidamos que la elegancia no se viste, se demuestra». Doña Elena, atónita, tomó la mano del anciano. Sintió la piel suave pero firme de aquel desconocido y, por primera vez en la noche, sintió que alguien la veía realmente, no como una molestia o una estadística de pobreza, sino como una mujer, un ser humano. Al ponerse de pie, Mateo depositó el relicario suavemente en las manos callosas de ella, cerrando sus propios dedos sobre los de Elena por un instante, transmitiéndole una fuerza silenciosa y una promesa implícita de protección. Alejandro, recuperado de su sorpresa inicial, sintió que su ego se inflamaba ante la osadía de aquel viejo entrometido. «¿Y tú quién se supone que eres? ¿El abuelo de la Cenicienta?», se burló buscando la complicidad de los otros clientes, pero encontrando solo miradas esquivas. «Mira, anciano, será mejor que te sientes y te tomes tus pastillas antes de que te dé un infarto. Este asunto no es contigo. Estoy limpiando este lugar de gente indeseable. Deberías agradecérmelo en lugar de jugar al héroe geriátrico». Su voz subía de volumen, una señal clara de su inseguridad ante la falta de validación externa. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y mucho menos a alguien que, según sus estándares superficiales, ya no tenía relevancia en el mundo moderno de los negocios y la juventud eterna. Don Mateo se giró lentamente hacia Alejandro, apoyando ambas manos sobre la empuñadura de plata de su bastón. No había ira en su rostro, sino una decepción profunda, casi paternal, pero mucho más cortante. «Joven», comenzó Mateo, con un tono calmado que resonó más fuerte que los gritos del muchacho, «tengo trajes en mi armario que son más viejos que tú, y sin embargo, tienen más clase en una sola costura que tú en toda tu existencia. ¿Crees que porque tu billetera está llena, tienes derecho a vaciar la dignidad de los demás? Pero déjame decirte algo que tu dinero no te ha enseñado. La pobreza no es la falta de monedas, es la falta de alma. Y tú, muchacho, eres el hombre más pobre que he visto en toda mi vida». ¡Wow! Esa frase de don Mateo fue directa al corazón. La pobreza es la falta de alma. ¿Estás de acuerdo con él? A veces olvidamos que el respeto es lo único que realmente nos define. Si esta historia te está gustando, recuerda que estás en historias que marcan el corazón. No olvides dejar tu me gusta y compartir esto con alguien que necesite recordarlo. Sigamos viendo qué pasa. Las palabras del anciano cayeron como plomo en la sala. El gerente del restaurante, que había estado observando desde una distancia prudencial, sudaba frío. Había reconocido algo en el tono de don Mateo, una cadencia de voz que le resultaba vagamente familiar, quizás de alguna reunión corporativa lejana o de alguna fotografía en las oficinas centrales, pero el miedo a Alejandro lo mantenía paralizado. Elena, por su parte, tiró suavemente de la manga del saco de Mateo. «Señor, por favor, no se moleste. No vale la pena. Ya me voy, de verdad. No quiero causar problemas a nadie», susurró, con el miedo arraigado de quien ha aprendido que levantar la voz solo trae desgracias. Su humildad en ese momento era desgarradora. Incluso siendo la víctima, intentaba proteger a su defensor. «No, Elena, usted no se va a ninguna parte.
respondió Mateo sin dejar de mirar a los ojos a Alejandro. Usó su nombre, aunque ella no se lo había dicho. Un detalle que pasó desapercibido para el joven arrogante, pero que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. ¿Cómo? ¿Cómo sabe mi nombre?, pensó ella, pero el caos del momento no le permitió formular la pregunta. Alejandro, rojo de ira, chasqueó los dedos llamando al gerente. ¡Gerente! Basta de este circo. Quiero a estos dos fuera de mi vista ahora mismo. Compraré este maldito restaurante si hace falta para echarlos yo mismo. ¿Sabe quién soy? Soy Alejandro Vargas y puedo arruinar este negocio con una sola llamada. El gerente se acercó temblando, mirando alternativamente al joven furioso y al anciano tranquilo. La amenaza de Alejandro no era vacía. Tenía la influencia y los contactos para dañar la reputación del lugar. «Señores, por favor», comenzó el gerente con voz débil, «le ruego al señor». Iba a dirigirse a Mateo para pedirle que se retirara, asumiendo que era el eslabón más débil, pero Mateo levantó una mano deteniéndolo en seco. El anciano metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una tarjeta negra, mate, sin números, solo con un pequeño símbolo dorado en el centro, un fénix renaciendo. La colocó suavemente sobre la mesa, al lado de los billetes arrugados que Alejandro había tirado antes. «Antes de que cometas el error de tu carrera, hijo», le dijo Mateo al gerente, con una voz que ahora tenía el peso del acero templado, «te sugiero que mires bien esa tarjeta y decidas a quién vas a echar realmente de este establecimiento». Alejandro soltó una risa nerviosa. ¿Una tarjeta de descuento para jubilados? Esto es patético. Pero el gerente no se rió. Al ver el símbolo del fénix, su rostro perdió todo color. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y sus manos empezaron a temblar incontrolablemente. Conocía ese símbolo. Todos en la industria lo conocían, pero era casi un mito, una leyenda urbana sobre el dueño del conglomerado, que poseía no solo ese restaurante, sino la mitad de la ciudad. El silencio que siguió fue absoluto, el preludio de una tormenta que estaba a punto de estallar. El gerente, con las manos temblorosas como hojas al viento, levantó la mirada de la tarjeta negra hacia el rostro del anciano. Fue como si un velo se hubiera levantado de sus ojos. De repente, las arrugas y el cabello blanco de don Mateo no eran signos de debilidad, sino las marcas inconfundibles del patriarca, el hombre que había fundado el imperio gastronómico más grande del país décadas atrás. Mateo Valderrama no era una leyenda urbana, era el dueño absoluto del edificio, de la marca y de la cadena de hoteles a la que pertenecía el restaurante. El gerente tragó saliva, sintiendo que su carrera pendía de un hilo más delgado que un cabello. «Don Mateo», balbuceó haciendo una reverencia torpe y excesiva que rozó lo cómico. «No tenía idea, es decir, no nos avisaron de su visita. Es un honor absoluto tenerlo aquí, señor Valderrama». Su tono de voz había cambiado radicalmente, pasando de la autoridad fingida a una sumisión aterrorizada en cuestión de segundos. Alejandro, observando la escena con incredulidad, soltó un bufido de frustración, incapaz de leer la gravedad de la situación. Su arrogancia era un escudo tan grueso que la realidad tardaba en penetrarlo. «Valderrama, ¿de qué estás hablando? Ese viejo debe estar en un asilo o muerto», insistió el joven, mirando al gerente con desprecio por su repentina cobardía. «Te dije que los echaras, ¿o prefieres que llame a mis abogados ahora mismo? Tengo acciones en empresas que valen más que tu vida». Alejandro dio un paso hacia adelante, intentando recuperar el control de una narrativa que se le escapaba de las manos. Pero esta vez, el gerente reaccionó con una rapidez instintiva. Se interpuso entre Alejandro y Mateo, levantando una mano firme hacia el joven millonario. «Señor, le sugiero que guarde silencio. Está hablando con el dueño de todo el grupo Fénix. Si él lo desea, usted no volverá a entrar ni en este restaurante, ni en ningún establecimiento de lujo en esta ciudad». La revelación golpeó a Alejandro como un balde de agua helada. El nombre Grupo Fénix era conocido en todos los círculos financieros. Eran los dueños de los clubes más exclusivos, los hoteles de 5 estrellas y las inmobiliarias más prestigiosas. El joven, que segundos antes se sentía el rey del mundo, se dio cuenta de repente de lo pequeño que era su
reino de criptomonedas frente al imperio de hormigón, y legado que representaba a aquel anciano. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, su rostro palideció, y por primera vez en la noche, el miedo genuino reemplazó a la soberbia en sus ojos oscuros. Los comensales que habían estado conteniendo el aliento comenzaron a murmurar. La dinámica de poder había girado 180 grados en un instante electrizante. El cazador se había convertido, sin saberlo, en la presa. Don Mateo, sin embargo, no prestó atención al miedo de Alejandro ni a la sumisión del gerente. Su enfoque seguía siendo corregir la balanza moral de la sala. Se giró hacia Alejandro, apoyando su peso en el bastón y mirándolo con una severidad que hizo que el joven quisiera desaparecer. «Hablaste de comprar este lugar», dijo Mateo con voz tranquila pero potente. «Pero hay cosas, muchacho, que no están a la venta. La clase, la empatía y el respeto no se cotizan en la bolsa de valores. Has entrado en mi casa, has insultado a mis invitados y has ensuciado el aire con tu prepotencia. Crees que eres rico porque tienes saldo en una cuenta digital, pero eres un mendigo espiritual. Y en mi mesa no comparto el pan con mendigos de espíritu». ¡Qué momento! Don Mateo acaba de darle la lección de su vida a Alejandro. «Eres un mendigo espiritual». Esa frase debería quedar grabada en piedra. ¿Alguna vez has conocido a alguien que tenga mucho dinero pero sea pobre de corazón? Cuéntamelo en los comentarios. Y si estás disfrutando de este giro inesperado, asegúrate de estar suscrito a Historias que Marcan el Corazón. Prepara los pañuelos, porque lo que viene ahora es la verdadera revelación. Con Alejandro completamente neutralizado y humillado por su propia ignorancia, don Mateo volvió su atención a lo que realmente importaba. Se giró lentamente hacia doña Elena, quien seguía de pie, aferrando su bolso viejo y el relicario recuperado, mirando al anciano con una mezcla de gratitud y confusión. Ella no entendía de imperios ni de grupos empresariales. Solo veía a un hombre bueno que la había defendido. Pero Mateo la miraba con una intensidad diferente. Una emoción cruda que hacía brillar sus ojos acuosos. Dio un paso hacia ella, ignorando el protocolo y la distancia social, rompiendo la barrera invisible que separaba al magnate de la mujer humilde. «Elena», dijo él suavemente, y su voz se quebró por primera vez, revelando al hombre vulnerable detrás de la figura de poder. «¿De verdad no me recuerdas? Han pasado muchos años. Mi cabello era negro y no necesitaba este bastón. Pero mis ojos, Elena, mis ojos han llorado por la misma razón que los tuyos». La anciana frunció el ceño, buscando en los rincones de su memoria, intentando conectar aquel rostro noble con su pasado de luchas y carencias. «Yo, lo siento, señor, he atendido a tanta gente en mi vida. Trabajé limpiando, cuidando enfermos», «¿Sabes?», balbuceó ella, sintiéndose avergonzada por no reconocer a su salvador. Mateo sonrió con tristeza y negó con la cabeza. «No me recuerdas porque yo era invisible entonces, igual que tú lo eras para este joven hace un momento». Fue hace 40 años en el Hospital Público San Judas, en el ala de oncología terminal. Al mencionar el nombre del hospital, doña Elena se llevó una mano a la boca y sus ojos se abrieron de par en par. Ese lugar era donde ella había trabajado como voluntaria nocturna, durante 2 décadas, cuidando a aquellos que no tenían a nadie, sosteniendo manos de desconocidos en sus últimos suspiros, cuando las familias no llegaban a tiempo. El recuerdo del olor a desinfectante y el sonido de los monitores cardíacos inundó su mente. «Era una noche de lluvia torrencial», continuó Mateo, narrando la escena para que todos en el restaurante escucharan, convirtiendo su confesión en un monumento a la mujer frente a él. «Yo estaba en la ruina. Mi primera empresa había quebrado. Tenía deudas que me ahogaban y, lo peor de todo, mi esposa, mi amada Sofía, se estaba muriendo en una cama de hospital, sin que yo pudiera pagarle un tratamiento privado. Yo estaba sentado en el pasillo llorando, destrozado, pensando en acabar con todo porque no soportaba el dolor de verla sufrir y sentirme un fracasado inútil. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por las mejillas del anciano y un silencio sagrado, casi religioso, se apoderó del lujoso salón. «Tú pasaste con tu carrito de limpieza», dijo Mateo señalando las manos de Elena. «No tenías por qué detenerte. Yo era solo otro hombre desesperado en un pasillo lleno de dolor. Pero te detuviste, me viste, me preparaste un café,
el único café caliente que había tomado en 2 días, y te sentaste conmigo en el suelo frío durante 1 hora. Me escuchaste hablar de Sofía. Me diste tu propio sándwich, aunque sabías que era tu única cena. Y me dijiste unas palabras que me salvaron la vida. Mientras haya amor hay riqueza, y mientras sigas respirando, puedes volver a empezar. Esa noche Sofía murió, pero yo no morí con ella gracias a ti. El impacto de la revelación sacudió a todos los presentes. Alejandro, que había estado a punto de replicar algo, se quedó petrificado, sintiéndose minúsculo ante la magnitud de la historia humana que se desplegaba. Doña Elena sollozaba silenciosamente. Las imágenes de aquella noche regresando a ella con claridad cristalina. Recordaba al hombre joven devastado, al que le había ofrecido consuelo sin esperar nada a cambio, simplemente porque su corazón no le permitía ignorar el sufrimiento ajeno. «Eras tú», susurró ella con la voz entrecortada. El muchacho de la habitación 304. No era el gran magnate lo que recordaba, sino el dolor de un esposo que amaba profundamente. Mateo asintió, tomando las manos de Elena entre las suyas y besándolas con reverencia ante la mirada atónita de la alta sociedad. «Soy yo, Elena». Me levanté. Volví a empezar tal como me dijiste, y construí todo esto con la esperanza de que algún día pudiera pagarte ese café. Te busqué durante años, pero el hospital cerró y perdí tu rastro. Nunca imaginé que el destino te traería a mi propio restaurante, y mucho menos que tendría que verte. Ser humillada por alguien que no vale ni la suela de tus zapatos. Mateo se enderezó, y su expresión cambió de la ternura a una autoridad judicial, implacable al girarse nuevamente hacia Alejandro. El juicio final estaba por dictarse, y no habría apelación posible para el joven millonario. Con un gesto sutil pero definitivo de su mano, don Mateo dio la orden que todos esperaban. 2 guardias de seguridad, hombres corpulentos, que habían aparecido silenciosamente desde las sombras del vestíbulo, se colocaron a ambos lados de Alejandro. El joven, que minutos antes se sentía el dueño del universo, ahora parecía un niño asustado, atrapado en una travesura demasiado grande. «Llévenlo fuera», ordenó Mateo con voz fría, «y asegúrense de que su nombre y su rostro estén en la lista negra de todas las propiedades del Grupo Fénix. A partir de esta noche, Alejandro, tu dinero no tiene valor en mi mundo. Aprende que el respeto es la única moneda que abre todas las puertas. Y tú acabas de quedarte en bancarrota». Alejandro intentó protestar, gritando amenazas vacías sobre demandas y contactos, influyentes mientras era escoltado hacia la salida, pero sus gritos solo resonaron como el eco patético de un ego herido. Los clientes, que al principio habían sido espectadores pasivos, ahora lo miraban con desaprobación abierta. Al cruzar la puerta giratoria y ser expulsado a la fría noche de la calle, Alejandro se encontró solo, con su traje caro y su billetera llena, pero despojado de algo mucho más importante, su dignidad pública. La puerta del restaurante se cerró tras él, sellando su destino y restaurando la paz en el salón. El silencio que siguió fue denso, pero ya no era tenso. Era un silencio de alivio y reflexión colectiva. Dentro del restaurante, la atmósfera cambió instantáneamente. Don Mateo se volvió hacia el gerente, quien seguía pálido y tembloroso. «Prepara la mesa presidencial», instruyó el anciano, refiriéndose al espacio más exclusivo del lugar, un balcón privado con vista a la ciudad, iluminada, que generalmente estaba reservado para jefes de Estado o celebridades mundiales. «Y quiero que traigas el mejor vino de la bodega, el que guardamos para ocasiones históricas, porque esta noche voy a cenar con la persona más importante que ha pisado este suelo en años». El gerente asintió frenéticamente y corrió a cumplir las órdenes, ansioso por redimirse de su error anterior. Doña Elena, todavía conmovida y secándose las lágrimas con el dorso de la mano, miró a Mateo con incredulidad. «Señor Mateo, no es necesario. Yo solo quería un café», murmuró, sintiéndose abrumada por tanta atención. Pero Mateo negó suavemente, ofreciéndole su brazo con una galantería de la vieja escuela. «Elena, hace 40 años, tú me diste un banquete cuando me diste la mitad de tu sándwich. Permíteme ahora intentar, aunque sea un poco, devolverte ese gesto. Por favor, concédeme el honor de tu compañía».
Ante tal sinceridad, Elena no pudo negarse, aceptó el brazo del anciano y juntos caminaron entre las mesas. Mientras cruzaban el salón, algo extraordinario sucedió. Los comensales, movidos por la escena de justicia poética y humanidad que acababan de presenciar, comenzaron a ponerse de pie. Uno por uno, hombres de negocios y damas de sociedad se levantaron en silencio como señal de respeto. No aplaudieron, no era un espectáculo. Era un reconocimiento solemne a la dignidad de Elena. Ella, que había entrado al restaurante, sintiéndose invisible e indeseada, caminaba ahora como una reina, no por las joyas que no tenía, sino por la grandeza de su espíritu, que había sido revelada por don Mateo. Bajó la cabeza, ruborizada, pero su corazón, que había estado lleno de dolor por el recuerdo de su esposo, ahora se llenaba de una calidez inesperada. Al llegar a la mesa presidencial, Mateo retiró la silla para Elena personalmente, rechazando la ayuda de los camareros. Se sentaron frente a frente, con la ciudad brillando a sus pies, como un mar de estrellas eléctricas. «Pide lo que quieras, Elena». «Todo lo que desees», dijo Mateo, empujando el menú encuadernado en cuero hacia ella. Elena miró los precios exorbitantes y sintió el viejo instinto de pánico, pero al levantar la vista y ver los ojos bondadosos de su viejo amigo del hospital, entendió que ya no tenía que preocuparse. Por primera vez en décadas, podía elegir por gusto y no por necesidad. Me gustaría probar la sopa que huele a albahaca», dijo tímidamente, sonriendo por primera vez esa noche. La cena transcurrió entre risas y recuerdos agridulces. No hablaron de negocios ni de dinero. Hablaron de la vida, de los que se fueron, de la soledad y de la esperanza. Mateo le contó cómo, tras tocar fondo aquella noche en el hospital, las palabras de ella se convirtieron en su mantra. Volver a empezar. Se había repetido cada día, mientras reconstruía su vida ladrillo a ladrillo. Le confesó que aunque tenía todo el dinero del mundo, a menudo se sentía solo en la cima, rodeado de gente como Alejandro, que solo valoraba lo superficial. En Elena había encontrado un oasis de autenticidad, un vínculo con su pasado más humano y vulnerable. ¡Qué giro tan hermoso! De ser humillada a ser la invitada de honor. Esto nos demuestra que el karma existe, pero también que la bondad siembra semillas que florecen años después. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Mateo? ¿Habrías perdonado al chico o hiciste bien en echarlo? Quiero leerte. Escribe justicia en los comentarios si te alegró este desenlace. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Historias que Marcan el Corazón para más relatos que tocan el alma. Hacia el final de la velada, cuando el postre había sido servido, Mateo se puso serio por un momento. Sacó un sobre del bolsillo de su saco y lo colocó sobre la mesa. «Elena, te busqué por mucho tiempo no solo para darte las gracias con una cena», dijo con voz firme. «Sé que vives en una situación difícil. Mis investigadores me dijeron que tu pensión apenas cubre tus gastos y que estás a punto de perder tu pequeña casa por deudas acumuladas». Elena bajó la mirada, avergonzada de que él supiera su realidad, pero Mateo tomó su mano sobre la mesa. «Eso termina hoy. Dentro de este sobre están las escrituras de tu casa, totalmente pagada, y una cuenta a tu nombre que te asegurará que nunca más te falte un café, ni una cena, ni absolutamente nada por el resto de tus días». Elena rompió a llorar, esta vez lágrimas de alivio puro y sanador. No podía articular palabra. Su garganta estaba cerrada por la emoción. No era el dinero lo que la conmovía tanto, sino el hecho de que alguien se hubiera preocupado lo suficiente para cuidar de ella, tal como ella había cuidado de tantos otros, sin esperar nada. «No lo hago por caridad, Elena», aclaró Mateo apretando su mano. «Lo hago por justicia, porque tú me salvaste cuando yo no tenía nada. Tú fuiste rica en bondad cuando yo era pobre en esperanza. Ahora simplemente estamos equilibrando la balanza del universo». Esa noche, cuando doña Elena salió del restaurante El Zafiro, no lo hizo caminando sola hacia la parada del autobús. Un chofer de don Mateo la esperaba para llevarla a casa, y su viejo amigo la acompañó hasta la puerta del coche. Antes de despedirse, Elena se volvió y le dio un abrazo fuerte, un abrazo que contenía 40 años de historias cruzadas. «Gracias, Mateo.
susurró ella al oído del anciano. No por el dinero, sino por devolverme la dignidad. Por recordarme que mi esposo estaría orgulloso de mí. Mateo sonrió, sintiendo una paz que ningún negocio millonario le había dado jamás. Gracias a ti, Elena, por recordarme quién soy realmente debajo de este traje caro. Alejandro, por su parte, nunca recuperó su estatus en la ciudad. La historia de su humillación y la lección de don Mateo se esparció como pólvora por los círculos sociales. Las puertas que antes se abrían solas, ahora se cerraban en su cara. Aprendió, de la manera más dura posible, que el dinero es un recurso renovable, pero la reputación y la calidad humana, una vez perdidas, son casi imposibles de recuperar. Se vio obligado a madurar a la fuerza, recordando cada día las palabras del anciano. La pobreza es la falta de alma. Su arrogancia fue el precio que pagó por su lección de vida. La historia de esa noche en el restaurante se convirtió en una leyenda local. Los empleados contaban a los nuevos clientes sobre la noche en que el patriarca bajó de su pedestal para defender a una mujer humilde. La mesa donde comieron Elena y Mateo nunca volvió a ser reservada. Mateo ordenó que se mantuviera siempre vacía, con una placa pequeña de bronce que decía «Mesa reservada para la dignidad humana». El valor de una persona no se mide por lo que tiene en el bolsillo, sino por lo que ofrece desde el corazón. Con el tiempo, Elena y Mateo se convirtieron en compañeros inseparables de los domingos. Ella nunca cambió su forma sencilla de vestir, ni su esencia humilde, y él encontró en esa sencillez el refugio que tanto necesitaba. Juntos crearon una fundación en nombre de la esposa de Mateo y del esposo de Elena, dedicada a ayudar a personas que, como ellos en el pasado, se encontraban solas en los pasillos fríos de los hospitales, brindando café, compañía y esperanza a quienes más lo necesitaban. Así, dos vidas que parecían opuestas, separadas por una brecha social inmensa, terminaron unidas por el hilo invisible de la empatía. Demostraron al mundo que las apariencias son solo disfraces temporales que usamos en el teatro de la vida, pero que al final del día, cuando las luces se apagan y los trajes se cuelgan, todos somos simplemente seres humanos buscando ser vistos, ser amados y ser respetados. La verdadera riqueza no brillaba en los candelabros de cristal del restaurante, ni en los relojes de oro, ni en las cuentas bancarias ilimitadas. La verdadera riqueza estaba en ese sándwich compartido hace 40 años en un hospital, en la mano extendida de un anciano defendiendo a una amiga y en la sonrisa de una mujer que, a pesar de tenerlo todo en contra, nunca permitió que el mundo endureciera su corazón. Y tú que has escuchado esta historia hasta el final, llévate esto contigo. Nunca mires a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse, porque la vida da muchas vueltas, y la mano que hoy ignoras podría ser la única que te sostenga mañana. El mundo está lleno de Alejandros. Sé un Mateo, sé una Elena, sé humano. Esta historia nos recuerda que el poder y el dinero son herramientas, no identidades. Alejandro tenía el poder, pero no tenía la sabiduría para usarlo. Elena no tenía nada material, pero poseía la riqueza más grande, la capacidad de dar amor cuando ella misma lo necesitaba. Que esta lección se quede en tu corazón hoy y siempre. Gracias por ver el video completo. Si esta historia te hizo sentir algo especial, por favor, suscríbete al canal Historias que Marcan el Corazón. Dale like para que este mensaje de respeto llegue a más personas. Activa la campanita para no perderte la próxima historia. Comparte este video con alguien a quien aprecies. Nos vemos en la próxima historia.